minutos pasan ya de las 9 de la mañana. José María Albarracín, presidente de CROEN, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Se puede quitar la gracias. mascarilla si quiere porque estamos guardando la distancia de seguridad. Perfectamente. Ahí está, perfecto. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo acabamos de ver además ese rifirrafe también en el Congreso de los Diputados entre Cuca Gamarra y Pedro Sánchez, el Banco de España, de nuevo diciendo que tiene que rebajar la previsión económica de crecimiento. Bueno, por una parte estamos acostumbrados a ver esos rifirrafes, esos encuentros duros entre el partido en el gobierno y el partido de la oposición, algo a lo que estamos totalmente en contra y en desacuerdo. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que debe de ocurrir exactamente lo opuesto a lo que está pasando en estos momentos. De ahí que pidamos permanentemente diálogo, sobre todo, y consenso en la mayoría de las políticas nacionales que afectan al conjunto del país. Es decir, defender los intereses generales de los ciudadanos y, por supuesto, también de la economía. Y esa rebaja otra vez, de nuevo, del Banco de España del crecimiento, supongo que no le viene bien a nadie. Pues no, es un mal dato, es un bombardeo otra vez en la línea de flotación de la recuperación económica y desgraciadamente esto va a hacer que tengamos que rearmarnos y pensar todavía más en, por una parte, trabajar para seguir manteniendo el empleo y la riqueza en la región y también en el conjunto de España, y por otra parte ver qué políticas activas deben de tomar desde el Gobierno de la Nación para que la situación revierta o por lo menos intentemos recuperar alguna décima para final de año. Hablando del mantenimiento del empleo, hay dos circunstancias que sí quería comentar con usted. Una, los datos del paro de marzo, 954 parados más en la región de Murcia. Claro que si se compara con marzo del año anterior, son 25.703 menos. Por lo tanto, esos datos serían buenos. No sé cómo han valorado ustedes estas cifras. Bueno, directamente y de forma muy clara y rotunda. Cada parado más que haya durante un mes, algo que no nos gusta. Por lo tanto, ha sido un mes atípico. También ha sido un mes que viene seguido del mes de febrero, que ha sido el mes del impacto de la guerra en Ucrania, de la invasión por parte de Rusia. El mes de marzo lo ha sufrido enormemente y yo creo que eso ha marcado también un poquito el devenir de la situación. En cualquiera de los casos, yo me quedo de momento con esos últimos 12 meses, esos más de 25.000 nuevos empleos, esos más de casi 25.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, y demuestra que el tejido empresarial de la región de Murcia sigue por el buen camino y demuestra su músculo. Ahora tenemos que contar con la parte administrativa, con las administraciones, para que se haga el camino lo más fácil posible. Pedro Sánchez anunciaba hace unos días un plan para que no se pueda despedir las empresas que reciben ayudas por parte del Gobierno. Usted está hablando de empleo, ellos dicen que no se puede despedir y desde la patronal dicen también, están criticando esa política, según ustedes, intervencionista del Gobierno socialista. Es que en el siglo XXI es una auténtica barbaridad cualquier tipo de intervención o imposición. Yo creo que esa situación se debe dejar en manos de las empresas, que ya bastante los empresarios sufren para mantener el empleo e incluso hacen todo lo posible para no tener que llegar a despedir. Y yo le puedo garantizar que durante estos años míos de mandato al frente de la patronal no he conocido a ningún empresario que intencionadamente quiera despedir por el artículo 44. Si lo tiene que hacer es porque no tiene más remedio. Por lo tanto, imponer no es la mejor salida en el día de hoy, y desde luego intervenir en la actividad económica de las empresas, incluido la posibilidad de despido, me parece una auténtica barbaridad. Ha dicho usted también en los últimos días que tal y como están las cosas, con el IPC disparado, con la inflación disparada, con la subida de los precios, esa huelga también de los transportistas, en fin, todo lo que hemos visto en los últimos días, las empresas están, algunas de ellas, al borde de la subsistencia. ¿Cuál es la situación aquí en la región de Murcia? Bueno, nosotros tenemos un tejido empresarial muy potente, muy fuerte, con una capacidad de aguante bestial, pero no es menos cierto que la acumulación de todas las circunstancias que estamos padeciendo en estos últimos 2 años, como la pandemia, de la que todavía no hemos terminado de salir completamente, la situación de falta de materias primas, los sobrecostes, los incrementos, la inflación, el gas, la luz, etcétera, y ahora esta invasión rusa en Ucrania, que ha disparado absolutamente todos los precios de materias primas que allí habían, pues hace que tengamos que sentarnos y pensar muy bien en la política que vamos a seguir a partir de ahora. Es decir, los empresarios tenemos muchas ganas de trabajar, de continuar, pero cuando se nos ponen paros en las ruedas tenemos que reinventarnos. Yo creo que el empresario de la región así lo hace,
y espero que salga la cosa bien al final. De todas formas, vamos a tener todavía unos meses muy duros hasta que la situación empiece a calmar, que si todo va bien, podríamos hablar de una bajada de la inflación a partir del mes de julio. ¿De julio? Julio. Bueno, esperemos que así sea. Hablando de Rusia y de la guerra, ¿cómo está la situación de empresas murcianas o empresarios murcianos que tengan relación comercial con Rusia? Porque ayer escuchábamos a Zelensky en el Congreso de los Diputados, bueno, decir algunos nombres de empresas a las que les pide que se vayan de allí y que no sigan. Algunas de ellas, como el dueño de Porcelanosa, decía luego que ellos no tenían ninguna relación con Rusia, que a lo mejor algún proveedor pequeñito, en ese caso sí, pero que ellos no, y que estaban afectados precisamente porque habían sido marcados, ¿no? Porque se había hecho ese nombre. ¿En la región de Murcia hay empresas que estén todavía negociando allí o cómo está la situación? Sí, sí, conocemos algunas empresas que han mantenido un alto nivel comercial, tanto con Ucrania como con Rusia. La enorme mayoría de ellas, tanto con un país como con otro, han tenido que parar, pero simple y llanamente porque era imposible mantener el conducto, ¿no? Mantener la transición comercial para luego poder traer o llevar las mercancías. Eso por una parte. Y luego yo creo que ha habido una gran solidaridad empresarial también en cuanto a las sanciones que se han impuesto a Rusia. Por lo tanto, el empresario también ha respondido positivamente y también ha sabido ponerse en su sitio en cuanto a la Federación Rusa se refiere. Creo que hemos demostrado que sabemos estar donde hay que estar en el momento que hay que estar. Además, desde Croen también hemos visto, lo hemos contado, esa solidaridad, ¿no?, con el pueblo ucraniano. Sí, por supuesto, esa ha sido una de las mejores acciones que hemos tenido en este último mes, ha sido llenar un camión lleno de ilusión, lleno de necesidades que nos pedían desde Ucrania, y bueno, aunque fue un largo recorrido y 5 días de tránsito con mal tiempo y con dureza, pero bueno, un compañero vuestro lo vivió en directo. Gabriel. Gabriel, y nos lo transmitía diariamente, pero hemos conseguido el objetivo, llevar lo que nos pedían, llevar lo que necesitaban, y una satisfacción haberlo hecho. De todos los sectores que conforman la CROEM, en estos momentos, ¿cuál es el que peor lo está pasando? Bueno, yo creo que no solamente hay uno, hay varios. Está el sector del comercio, que es un sector que ya durante la pandemia lo pasó fatal, no ha recuperado completamente, perdimos una masa muscular ahí del en torno al 20% del total de los comercios que teníamos en la región. Ha ido recuperando muy lentamente, poquito a poquito. Les hemos ayudado a través de un plan que se alcanzó, un plan de ayuda que se alcanzó con el gobierno de la región hace unos meses. Eso siempre sirve de algo, pero no es lo suficiente. Yo creo que el comercio todavía sigue sufriendo mucho y desde luego, por supuesto, todos los sectores a los que afecta la falta de materias primas, el alto costo de los carburantes, la subida de la energía, del gas, etcétera. Yo creo que transversalmente en este momento hay una paralización o una ralentización global de todos los sectores de actividad. ¿En qué medida se ha parado esa recuperación económica que ya empezaba más o menos a vislumbrarse una vez que la pandemia, que como usted acaba de decir, no ha terminado todavía, bueno, pero sí se está mucho mejor, con la guerra de Ucrania, con las medidas que se están tomando desde los distintos gobiernos? ¿En qué tanto por ciento cree que se puede haber ralentizado ese crecimiento económico de la región? Bueno, pues yo creo que va a ir en línea muy paralela a lo que ha pasado, a lo que acaba de publicar el Banco de España, es decir, que la rectificación del incremento, el crecimiento, ha bajado prácticamente un punto en relación a lo que el gobierno preveía. Yo creo que nosotros vamos a estar en torno al 0,8-0,9% y muy en línea con el conjunto del país. Y desde luego a la pregunta que me hace del conflicto bélico, esta invasión de un país soberano que no tiene recorrido en el siglo XXI, pues va a afectar, ¿no? Ha afectado ya de hecho a toda la actividad económica y a las relaciones comerciales, tanto con un país como con otro, pero al mismo tiempo a una subida espectacular, yo diría que brutal, de todas las materias primas y que eso va a ocasionar que esa inflación a la que hacíamos alusión antes, pues esté con nosotros durante algunos meses. ¿Qué piden ustedes al Gobierno central? Porque sí le he oído decir que estaba reaccionando mal y tarde, cuando dijo en su día Pedro Sánchez que hasta el 29 de marzo no iba a anunciar las medidas. Bueno, es que cuando se le pide al Gobierno de España por parte de la patronal nacional, de todas las patronales territoriales, de los empresarios, yo creo que de la sociedad civil en general, que tomaran medidas y que se tomaran medidas que incluso planteábamos algunas de ellas, como era bajar los impuestos de forma inmediata, como era racionalizar el precio del combustible que se había disparado, como era poner medidas concretas para topar la subida de la energía, etcétera. Pasaba un día y pasaba otro y pasaba otro y no veíamos reacción ninguna. De hecho, fueron casi 2 semanas
las que tardó el Gobierno en poder empezar a reaccionar. Yo quería decir con aquello, y lo vuelvo a repetir, que ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Y como pasaría ¿Y se han tomado? ¿Perdón? ¿Se han tomado? Bueno, se han tomado parcialmente. Yo creo que las que ha tomado el Gobierno de España, hay alguna que va en la dirección correcta, indiscutiblemente los 20 céntimos el litro de combustible es una medida loable, una medida aplaudida en líneas generales. ¿Sabes si han recibido ya ese dinero las gasolineras? Porque también ha habido no. quejas diciendo, vale, que sí, que nos han dicho que nos lo van a dar, pero estamos aquí a miércoles y no. Se lo iba a comentar ahora mismo, 0,20 céntimos eurolitro, que está muy bien, pero que sin embargo han utilizado una vez más a los empresarios del sector de las estaciones de servicio para financiar durante al menos 5 días. Hoy debe de empezar a recibirse ese dinero, pero han sido 5 días en donde algunas estaciones de servicio pequeñitas pues no han podido aguantarlo y han tenido que cerrar obligatoriamente durante unos días. Es decir, con toda la variedad de medidas que habíamos puesto encima de la mesa desde CEO, CEPIME, con el apoyo de todas las patronales territoriales, era increíble que no se hubieran tomado las decisiones mucho antes. Señor Albarracín, para terminar, a medio plazo, ¿cuál es su visión? ¿Es optimista, medianamente optimista? ¿No se atreve siquiera a ser optimista con todo este enjambre que tenemos? Hombre, yo siempre quiero mirar hacia adelante con optimismo, desde luego, sin duda alguna. Yo confío muchísimo en el tejido empresarial, en las empresas. Me he reunido con cantidad de ellas a lo largo de las últimas 2 semanas. Encuentros grandes, encuentros pequeños, con varios, con uno o con 2. Y todos me han dicho lo mismo, José María, confiamos en la unidad, en esa fortaleza que nace de CROEM, y confiamos en que se puedan defender los intereses de las empresas para poder conseguir los objetivos, que al final de cuentas se tratan de servir a la sociedad, de crear empleo, de mantenerlo hoy sobre todo, que es muy importante, y de que la riqueza no se nos escape, porque podría ser muy complicado a nivel social. Pues esperemos que no, y que se cumpla y que vayamos a mejor. El estado de ánimo, por lo que veo, de los empresarios de la región sigue siendo fuerte. Fuerte ustedes... y con mucho ánimo, desde luego. Nos alegramos mucho. José María Albarracín, presidente de CROEM, gracias por venir a contarnos todo esto. Gracias, a ti, encantado como siempre.